El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, queridos oyentes de Radio María, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los apasionados buscadores de la verdad que queréis seguir de cerca a Jesucristo en la fe de la Iglesia Católica y os servís, entre otras cosas, de este espacio del Compendio del Catecismo aquí en la emisora de la Virgen para profundizar en el conocimiento de la fe, madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a continuar hablando de la Santísima Trinidad. Sé que es un tema denso, pero la Trinidad es, en el sentido más hondo en el que podemos usar esta palabra, un misterio. Más aún, es el misterio. Pero tomadas las debidas precauciones y siendo conscientes de las limitaciones de lo que decimos, porque nuestro lenguaje sobre Dios siempre es insuficiente, podemos decir algo sobre la Trinidad. Y podemos porque hay un sentido en el que la Trinidad, aunque incógnita en esencia, nos es conocida. La Trinidad nos ha sido revelada, ella misma se nos ha dado a conocer, la hemos experimentado en la vida como origen de todo, como sentido, como meta de todo. La Trinidad es el lugar del que venimos y es el, entre comillas, lugar al que vamos. La Trinidad dibuja el trazado de la más íntima vocación del ser humano. Llegar a participar de la vida trinitaria en la medida de lo posible es el secreto designio de todas las cosas, de todas las personas. En un sentido radical, ontológico, existencial, la Trinidad es nuestra ineludible vocación. Muchas veces hemos sentido la presencia de Dios como una compañía solícita, atenta, cuidadosa, amistosa, un Dios que cuida de los hombres, que se preocupa de ellos porque los quiere de la única manera que Él puede querer, a saber, gratuita e incondicionalmente. Un Dios Padre creador de todas las cosas por amor, un Dios que en el extremo de la proximidad y la entrega a los humanos se encarna y muere por ellos como un criminal en una cruz. Un Dios Espíritu Santo que anima todo lo real, que vivifica los corazones, que da luz al entendimiento y paz al alma. Lo humano y lo divino están interrelacionados, directamente proporcionales. Cuando lo uno aumenta, aumenta lo otro. Cuando lo uno disminuye, disminuye también lo otro. Donde coinciden la esencia de lo divino y la esencia de lo humano es en la realidad fecunda e inagotable del amor. La forma humana de aproximarse a Dios, de crecer en convivencia con Él, es amar. Un Dios que es amor no puede ser un ser solitario. Amarse a uno mismo está muy bien, pero no es suficiente. Además, hay que amar siempre a otro. La plenitud de lo divino, del amor, no está en referencia constante a uno, sino en salida, en el movimiento, en la relación con otro. Por eso decimos que el Hijo es engendrado, no creado. La relación amorosa no se agota tampoco en dos, en un padre que engendra un hijo diferente a él, porque el amor, como la belleza, siempre es fecundo, siempre es expansivo. Amor pide siempre más amor, y lo que dos por amor comparten, lo quieren también repartir. Por eso hablamos también de una tercera persona de la divinidad que procede del Padre y del Hijo. Las cosas buenas piden siempre ser compartidas. En la existencia divina, vivir es siempre convivir, y en la vida humana también. Es el gran misterio trinitario, un misterio de relaciones amorosas al que estamos invitados, para el que estamos hechos. La Trinidad nos enseña que el amor no es solamente la virtud a la que estamos llamados los consagrados o los matrimonios, sino que amar es la vocación de todo ser humano. Y el amor es lo que da sentido también a este programa, porque toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda
que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Así pues, invocamos al amor y comenzamos nuestro programa. Pues tú eres Trinidad Santísima, hoy y todos los días de mi vida me ofrezco como víctima de amor. Será holocausto mi pequeña vida consagrada al amor. Toma, Señor, mi ofrenda. Tómame para ti, hazme conforme a tus designios de amor y enciéndeme en la hoguera de tu divina caridad. Yo me ofrezco a ti, Santa Trinidad, por todas las almas que más necesitan de tu misericordia, por los que están por morir y por todas las almas del purgatorio. Amén. Santísima Trinidad, te entrego mi corazón, mi vida y mi amor. Obra en mí para que yo sea transparencia de tu amor y llegue así a cada hermano. Te entrego todo lo que soy y te ofrezco mi ser para que en él se realice la obra de tu amor. Sé en mí para que pueda ser yo mismo ofrenda viva cada día. Pues tú eres santo, pues tú Vamos allá con nuestro nuevo programa y por ponernos un poquito en contexto, quiero recordaros que estamos en la primera parte del compendio del Catecismo viendo los artículos de nuestra fe y el primero de ellos es creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Solamente estamos reflexionando en estos días, o hemos reflexionado en las tres primeras palabras, creo en Dios, y lo que significa Dios para un cristiano. El Dios en el que nosotros creemos es el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos mencionado sobre el misterio del Padre que Jesucristo nos revela, también sobre quién es el Espíritu Santo que Jesús nos ha revelado, y después nos hemos centrado en la fe trinitaria. Por recordar lo que hemos estado viendo, nosotros creemos en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los unicitarios, es decir, aquellos que se llaman a sí mismos cristianos pero no creen en la Santísima Trinidad, dirán que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, cosa que es cierta, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí que tiene sentido, porque la idea de la Trinidad está revelada en la Sagrada Escritura. Trinidad proviene de la palabra latina trinitas, que aunque no seamos expertos en idiomas, es fácil imaginar que significa tres.
que sería el equivalente en griego tríados, de ahí Trinidad. Y el primero que utilizó la palabra Trinidad fue Teófilo de Antioquía, en torno al año 170, para expresar la unión de las tres divinas personas. En los 3 primeros días que preceden a la creación del sol y de la luna, este Teófilo de Antioquía ve imágenes de la Trinidad. Decía él, los 3 días que preceden a la creación de los cuerpos luminosos son símbolos de la Trinidad, de Dios, de su verbo y de su sabiduría. La palabra Trinidad significa un solo Dios, quiero insistir en esto, un solo Dios y 3 personas distintas. Como dice el compendio en la pregunta 48, la Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las 3 personas divinas son un solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las 3 son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y este misterio es el central de nuestra fe cristiana. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la pregunta 44 del compendio del Catecismo. La Iglesia, con la autoridad que le viene de Cristo, definió de forma infalible el dogma de la Santísima Trinidad. El dogma de la Trinidad se definió en 2 etapas. En primer lugar, en el Concilio de Nicea del año 325 y luego en el Concilio de Constantinopla en el año 381. En el Concilio de Nicea se definió la divinidad del Hijo y se escribió la parte del credo que se ocupa de él. Este concilio fue convocado para hacer frente a la herejía arriana que afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no Dios. En el Concilio de Constantinopla, a su vez, se definió la divinidad del Espíritu Santo. Este concilio combatió una herejía que se conoce con el nombre de macedonianismo, porque sus principales defensores eran de la región de Macedonia y lo que hacían era negar la divinidad del Espíritu Santo. ¿Por qué la Iglesia define infaliblemente este dogma? Porque así nos lo revela Cristo. La Trinidad solo puede probarse a través de la revelación divina que Jesús nos trajo. Por eso la pregunta 45 afirma que no se podría, solo por la razón humana, conocer el misterio de la Santísima Trinidad. No se puede demostrar por la razón natural o únicamente por el Antiguo Testamento. Aunque es verdad que Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, la intimidad de su ser como Trinidad Santa es un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Aunque es verdad que la palabra, el término, el vocablo utilizado para expresar la doctrina de la Trinidad tomó un tiempo para desarrollarse, se pueden demostrar los distintos aspectos de la doctrina de la Trinidad en la Sagrada Escritura. Ojo, y esto es sobre todo para nuestros hermanos musulmanes y aquellos que nos acusan de politeísmo, la Biblia, la fe de la Iglesia, afirma que existe un solo Dios. El hecho de que solo hay un Dios se puso de manifiesto en el Antiguo Testamento. Solo por dar algunos pasajes del profeta Isaías, dice capítulo 43, versículo 10, «Vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y sois mis siervos que he elegido. Sabedlo pues y creed en mí, comprended que yo soy.
Ningún Dios fue formado antes de mí y ningún otro existirá después. O también Isaías, en el capítulo 44, versículo 6, dice: Así habla el Rey de Israel y vuestro Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios fuera de mí. Cito simplemente estos dos pasajes de Isaías, pero hay muchos textos del Antiguo Testamento donde se habla de que existe un único y solo Dios. El Padre es proclamado como Dios muchas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, saluda diciendo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. O en la carta a los Efesios: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Creo que no hace falta insistir en demostrar la divinidad de Dios Padre. Pero la Biblia también demuestra que el Hijo es Dios, y esto es proclamado en varias partes del Nuevo Testamento. Quizás donde con más claridad aparezca sea en el inicio del Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él era todo don amoroso y toda verdad. El propio San Juan, en el Evangelio capítulo 20, pone en boca de Santo Tomás esta expresión tan bonita. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Y Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Ya hemos visto, y volveremos a incidir en ello, sobre la divinidad de Jesús, y también la Biblia nos habla de la divinidad del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es Dios. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo es retratado como una persona divina que habla y a la que no se le puede mentir. Os citaba en su momento, capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y Saulo para la obra a la que los he llamado, o cuando Pedro le reprende a Ananías diciéndole: ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado el dinero, ¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Vemos entonces cómo la propia Sagrada Escritura distingue las tres personas divinas. La distinción de las tres personas divinas se puede demostrar, por ejemplo, en el hecho de que Jesús habla a su Padre, y esto no tendría sentido si fueran una y la misma persona. El hecho de que Jesús no es la misma persona que el Espíritu Santo se revela cuando Jesús, que ha funcionado como nuestro defensor, nuestro paráclito, dice que va a orar al Padre para que les dé otro paráclito, que será el Espíritu Santo. Esto demuestra la distinción de las tres personas. Jesús que ora, el Padre que envía y el Espíritu que viene. Yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros. El Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Es ciertamente de fe que el Hijo procede del Padre por una verdadera generación. Según el credo niceno-constantinopolitano, Él es engendrado antes de todos los siglos, pero la procesión de una persona divina, como el término del acto por el cual Dios conoce su propia naturaleza, es propiamente llamada generación. El hecho de que el Hijo es engendrado por el Padre está indicado por los nombres de estas personas. La segunda persona de la Trinidad no sería un hijo si no hubiera sido generado
por la primera persona de la Trinidad. El hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se refleja en la declaración de Jesús en el capítulo 15 de San Mateo, que ya he mencionado. Cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Esto representa al Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, porque dice Jesús que yo os enviaré. Las funciones exteriores de las personas de la Trinidad reflejan sus relaciones mutuas entre sí. También puede decirse que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo. Esto es un resumen bastante rapidito de lo que hemos ido viendo hasta ahora de la fe en la Santísima Trinidad, que supone la afirmación rotunda, nítida y clara de que existe un solo Dios, que es tres personas distintas, que el Padre es Dios, que el Hijo, que después se encarnaría, Jesucristo, es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios. Creemos en un solo Dios y en tres personas divinas. No solo Dios y tres personas divinas, sino creemos en un solo Dios que es tres personas divinas. Esto es lo que hemos visto hasta ahora y hoy vamos a dar otro pasito más para tratar de descubrir cómo obran las tres divinas personas. Es la pregunta 49 del compendio del Catecismo. Y responde: inseparables en su única sustancia, las divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación, pero en el único obrar divino, cada persona se hace presente según el modo que le es propio de la Trinidad. Y cita el compendio del Catecismo una frase de Isabel de la Trinidad. Dice: Dios mío, Trinidad, a quien adoro, pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Como ya he insistido y no me cansaré de repetir, los cristianos creemos en un solo Dios, pero un Dios que es Trinidad. Cada una de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es verdadero Dios. El Padre es Dios, plena y enteramente Dios, el Hijo es Dios, plena y enteramente Dios, y el Espíritu Santo es Dios, plena y enteramente Dios. Los tres son un único verdadero Dios, y cada uno de ellos es el único verdadero Dios. La fe cristiana comprende que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son desde siempre, es decir, que ambos tres existen desde la eternidad como un único Dios. Por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son solo nombres que indican distintas maneras de existencia, de revelación o de manifestación del único Dios, sino que estos tres nombres existen para las personas divinas diferentes entre sí en su ser personal. El Padre no es el mismo que el Hijo y el Hijo no es el mismo que el Padre, el Espíritu Santo no es el mismo que el Padre o el Hijo, puesto que el Padre es engendrador, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo es el que surge de ambos. Claro, cuando decimos surge, y este es el problema, cuando decimos el Padre engendra al Hijo, en nuestra cabeza puede venirse la equivocada idea de que si el Espíritu Santo surge o proviene del Padre y el Hijo, significa que ha habido un momento en el que no estaba, o que si el Hijo es engendrado, se supone que hay algún momento en el que el Hijo no era, y esto no es válido para aplicarlo a la Santísima Trinidad. El Padre es Padre desde toda la eternidad, que engendra al Hijo desde toda la eternidad, y del Padre y el Hijo desde toda la eternidad proviene el Espíritu Santo. Las tres personas divinas se relacionan permanentemente entre sí y son eternamente una. La diferenciación de las tres personas divinas entre sí no divide la unidad de Dios, dado que son una sola naturaleza o, dicho más adecuadamente, una sustancia.
En ellas no hay divergencia de voluntad. El Padre está totalmente en el Hijo, totalmente en el Espíritu. El Hijo está totalmente en el Padre, totalmente en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está totalmente en el Padre, totalmente en el Hijo. Los cristianos profesan que todas las obras de Dios en la creación, la redención, son al mismo tiempo obras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque todas las obras divinas son al mismo tiempo obras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no son siempre de la misma manera. Si bien la creación se atribuye al Padre, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación, lo cierto es que ni el Padre ni el Espíritu Santo se hicieron hombres, sino únicamente el Hijo. No el Padre o el Hijo, sino únicamente el Espíritu Santo es derramado. En la tradición cristiana, a cada una de estas tres personas divinas se les asigna pues un punto central, que es lo que se llaman apropiaciones. El Padre es el Creador, el Hijo el Redentor y el Espíritu Santo el Santificador. Para nosotros, los cristianos, el punto de partida de nuestra reflexión sobre Dios y lo que hay en Dios radica prioritaria y esencialmente en lo que Jesús ha revelado. Cuando Jesús afirma en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30, que Él y el Padre son uno, o que quien lo ve a Él ve al Padre, lo dice en el capítulo 12 y en el capítulo 14 de San Juan, que Él está en el Padre y el Padre está en Él, no solamente recuerda que Dios es Padre, sino que revela la existencia de una relación fundamental, completa y absoluta entre Él y el Padre. Los creyentes, al meditar estas declaraciones y al reflexionar sobre ellas y otras que se refieren al Espíritu Santo, llegaron a la conclusión de que si bien Dios es un solo Dios, no es un Dios solitario, es un ser infinitamente superior, creador amante de su creación, pero además en sí mismo es amor, amor infinito, de una fecundidad y de una riqueza interiores tales que no podían ser aquellas de un ser uniforme y sin relaciones. La divinidad no podía ser sino plural e interpersonal. Las palabras de Jesús indicaban con claridad que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde los primeros tiempos fueron rechazadas las ideas peregrinas de aquellos que decían que los tres eran simples modalidades o incluso meras representaciones de la única esencia divina. Tampoco se admitió que el Hijo y el Espíritu Santo fueran considerados como inferiores al Padre. El Concilio de Nicea, en el año 325, repito, afirmó solemnemente que el Hijo tenía la misma naturaleza del Padre. El primer Concilio de Constantinopla, en el año 381, declaró la divinidad del Espíritu Santo. Para San Agustín era evidente que hablar de personas respecto a la Trinidad es una forma humana de hablar porque no tenemos otra, ya que nuestro lenguaje, cuando se refiere a Dios, es siempre deficiente. Esto, añadido al hecho de que la Trinidad es un misterio inexplicable para la sola razón humana, pues nos da que tengamos que resignarnos a hablar de este modo. En el año 451, el Concilio de Calcedonia validó el uso de las palabras sustancia y esencia para hablar de Dios y reconoció la equivalencia entre la palabra latina persona y la palabra griega hipóstasis para hablar de las tres personas. Con el tiempo aparecieron más explicitaciones que se pueden resumir de forma siempre imprecisa, pero suficiente. El Padre es origen sin origen de su propia esencia. Ha engendrado desde siempre al Hijo, que es Dios por el Padre e igual a Él en todo. El Espíritu Santo no es ni engendrado ni creado, sino que procede del Padre y del Hijo. En Dios todo es uno, pero existe una distinción real entre las personas, distinción fundada únicamente en sus relaciones mutuas. Las tres personas actúan fuera de sí mismas de manera inseparable, aunque se atribuye una propiedad a cada una. Por ejemplo, la creación al Padre
pero de hecho la creación es una acción común de las tres personas. Otra enseñanza muy importante que aparece desde los primeros siglos es aquella que se refiere a la mutua compenetración activa de las tres personas. San Juan Damasceno, del siglo VII y VIII, finales del VII hasta mediados del VIII, en su tratado Fide Ortodoxa llama, atención a esta palabra, perijóresis. Es una palabra que luego al latín se tradujo como circunmincesio. Esta palabra, o estas palabras, perijóresis o circunmincesio, especialmente la de origen griego, perijóresis, traduce las ideas de moverse, danzar en forma envolvente, penetrar, hacer espacio, ceder el lugar, pasar el uno en el otro y contener. ¿Qué es la perijóresis? Es una palabra que expresa la interpenetración de las tres personas, su forma de habitar las unas en las otras en la perfecta unidad de una sola y misma sustancia, pero sin que ellas sufran alguna alteración. Están íntimamente unidas en una inmanencia recíproca, sin absorberse mutuamente. Viven un intenso compartir dentro de una intercomunión personal substancial en el respeto total de sus diferencias. Se compenetran, están integradas las unas con las otras inseparablemente, se aman sin límites y de una manera totalmente libre, sin que haya cambio de lo que cada una es y sin ninguna sombra de dominio o de subordinación. Las tres son iguales en dignidad, aunque con designaciones distintas. Las relaciones las diferencian, pero sin que se produzcan cambios. El Padre no se transforma en el Hijo y éste no se confunde con el Espíritu Santo. Cada uno con su identidad propia vive en los demás en una íntima comunión y fecunda entrega. Ya en el siglo XV, el Concilio de Florencia precisa que, en razón de la unidad fundamental que es la de Dios, el Padre está totalmente en el Hijo, totalmente en el Espíritu Santo. El Hijo está totalmente en el Padre, totalmente en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está totalmente en el Padre, totalmente en el Hijo. Los han comparado con las tres llamas reunidas en una sola. En esta unidad perfecta, el intercambio que produce la comunión se realiza en una completa alteridad y una armoniosa y fecunda complementariedad. Perijóresis sugiere una danza, un compartir alegre en libertad, en Dios dentro de una relación de amor fecundo. Se insiste en el dinamismo de la coreografía. Se explica que hay cooperación en el movimiento, que cada persona que baila se expresa a sí misma y al mismo tiempo se realiza junto con la otra. Se da una interacción fluida de encerramiento, de envolvimiento armonioso. En la Trinidad no hay ni actor principal ni actor secundario, sino actores, es una metáfora, que llevados por un movimiento eterno que es un dar y un recibir recíproco. La danza divina expresa la esencia y la unidad de Dios, que es vida eternamente. Esta realidad dinámica es la perijóresis, y los griegos la concebían también como un verterse el uno en el otro, de tal manera que algo se da al otro sin lo cual él no sería lo que es. Es fácil de entender, aunque suene raro. No habría paternidad sin hijo, ni filiación sin padre. El conjunto de estos aportes específicos constituyen la perfecta unidad del Dios Trino, unidad que surge directamente de las relaciones íntimas entre las personas. Hay interdependencia en la libertad y esta permite que cada persona sea ella misma. La persona se define a partir de sus relaciones con los demás y no se entiende sino en unión con los demás. Hay unión tan perfecta que se llama unidad. Sin embargo, por el amor, cada persona es libre y misteriosamente autónoma dentro de una asociación íntima y una comunión activa. Vamos a dejar reposar estas ideas mientras escuchamos
una canción y continuamos con la pregunta 49 del Compendio del Catecismo, aquí en el programa El Compendio del Catecismo, ¿cómo obran las tres divinas personas? Dime, Padre, ¿qué podemos hacer? Tus hijos se pierden y no entiendo por qué. Dime, Padre, cada día se alejan más y de verdad que no he hecho nada mal, pero curan sus heridas con lo que no les curará. Les di el mandamiento del amor, me crucificaría 1000 veces más, pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad. Y es que los hemos hecho tan libres que a veces me duele pensar que este don y este regalo lo utilicen para el mal. Dime, Padre, cómo a nuestra familia reunir. Les ofrecemos la eternidad, pero prefieren huir. Dime, Padre, cómo ablandar su corazón, cómo quitar esta coraza formada por el dolor. Si supieran cuánto les amamos, si supieran que todo tiene un porqué. Dime, Padre, cómo sus almas acogen. Si supieran que ahora somos dependientes de que nuestra creación nos quiera. Nuestro único deseo es que sus almas estén llenas. Dime, Padre, ¿cómo les explicamos que son lo que más amamos? Dime, Padre, ¿cómo les guiamos aquello que les completa? Si es que se refugian en falsas metas y nos destroza verles odiarse con tanta fuerza. Dime, Padre, ¿cómo parar este dolor? Quiero que me quieran, pero no es obligación. Les miro con mis ojos llenos de compasión y te aseguro que acepto cualquier tipo de perdón. Solo nos queda esperar a que escuchen nuestra voz, que vean las puertas abiertas de este cielo acogedor, que siempre serán bienvenidos a los brazos de este corazón que solo quiere verlos unidos en la tierra con su Salvador. Y me hago pan, pero no me ven, me cuelo en sus pensamientos, pero no me ven, me meto en sus entrañas una y otra vez, lloro todos los días, pero no me ven. Dime, Padre, ¿qué puedo hacer? Tus hijos se pierden y se alejan y me da miedo que no sepan volver.
Estás escuchando el Compendio del Catecismo, el programa para apasionados buscadores de la verdad de la emisora de la Virgen, de Radio María, que puedes sintonizar cada día, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hemos escuchado esta canción del grupo católico Hakuna, Dime Padre, y la he puesto porque me parece muy bonita, tanto la música como la letra, y también porque se ve clara la distinción de personas entre el Hijo y el Padre. Jesús habla con su Padre como una persona distinta que Él, siendo que ambos son un único Dios junto con el Espíritu Santo. Estamos con la pregunta 49, ¿cómo obran las tres divinas personas? Dios, lo sabemos porque nos ha sido revelado y ojalá que además lo hayamos experimentado, Dios es amor, y el amor infinito y eterno entre el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo desborda de sí mismo y se vuelca fuera de la Trinidad. Dios, que no necesita de la criatura para amar y ser amado, decide libre y gratuitamente comunicar la gloria de su vida bienaventurada, que está en continuidad con lo que Dios es. Felicidad, beatitud es la palabra que se suele utilizar, eterna. Vida bienaventurada, vida inmortal, luz sin ocaso y, en definitiva, amor. Este designio de amor es eterno y brota de forma inmediatamente del amor trinitario. Cuando hablábamos del Espíritu Santo, decíamos que es la expresión del éxtasis de amor en Dios. En Él y por Él, Dios es desde la eternidad puro desbordamiento más allá de sí mismo. De ese desbordamiento nace la creación, nace la historia de la salvación, el envío del Hijo y toda su obra redentora, el envío del Espíritu Santo y su acción a través de la Iglesia. Todo lo que somos, recibimos y contemplamos brota del amor trinitario que se vuelca fuera de sí mismo. Al conocer mejor el misterio del Dios Trinidad, que es amor eterno e infinito entre las personas divinas, comprendemos de dónde surge el plan de Dios que nos revela el Catecismo desde un principio y del que la Trinidad es el fundamento, el motor y la meta de la vida humana, de la vida cristiana. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta es la primera pregunta del compendio del Catecismo. Y la Sagrada Escritura nos permite conocer el plan que Dios acaricia en su corazón desde toda la eternidad. Dice la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo a partir del 4, Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. Por Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Lo que vemos realizado en Cristo es el plan que Dios tenía proyectado desde antes de la creación, hacernos hijos suyos, de modo que seamos santos e inmaculados ante Dios por medio del amor. De ese modo nos convertimos en alabanza de la gloria de Dios, que es amor. Redimidos por Cristo y unidos a Él como cabeza nuestra, entramos en la relación que el Hijo tiene con el Padre. Nos convertimos realmente en hijos de Dios gracias al Espíritu Santo que se nos ha dado.
Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo a partir del 14. Somos realmente hijos de Dios por decisión suya, gracias al Espíritu Santo que hemos recibido y que nos hace entrar en la misma relación con el Padre que manifiesta Jesús en su modo sorprendente de llamar a Dios Abba. Hay un plan eterno de Dios, una predestinación para configurarnos con Cristo. Ese plan es el que ha hecho que nos quisiera crear, llamarnos y justificarnos para hacernos partícipes de su divinidad y alabanza de su gloria. Porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. Lo que se ha realizado en el tiempo por medio de la aparición de nuestro Salvador Jesucristo es lo que Dios nos tenía preparado desde la eternidad. Este plan de salvación es absolutamente gratuito por parte de Dios e inmerecido por parte nuestra. Dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo: Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Hay un concepto importante para comprender mejor en qué consiste el misterio de la Trinidad. Es lo que se llaman las misiones. Se trata de una forma de presencia libre y personal del Hijo y del Espíritu hacia afuera de la Trinidad, de una tarea en el mundo, en la historia de los hombres. La finalidad de la misión es siempre sobrenatural. Las misiones, la misión de cada una de las personas de la Trinidad hacia afuera, tiene como consecuencia una especial presencia de Dios llena de vida que trasciende la presencia general de Dios. Está al servicio de la realización del reino de Dios en el hombre y al servicio de la santificación y la bienaventuranza fundada en el reino de Dios. Cuando hablábamos del misterio de la Santísima Trinidad, hacíamos una distinción que es importante tener presente, que es, por un lado, lo que es la Trinidad inmanente ad intra, lo que es la Santísima Trinidad por dentro, en sí misma, y lo que es la Santísima Trinidad en su plan de salvación, es decir, en aquello que obran hacia afuera. Las misiones de la Trinidad tienen que ver con las obras de Dios por las que Él se revela y nos salva, con lo que Dios es para nosotros, por lo tanto, con la economía de la salvación. La Biblia dice que el Hijo es enviado por el Padre, mas cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4. O porque Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Juan capítulo 3. El Hijo, a su vez, es enviado por el Padre y realiza este envío por medio de la encarnación y se manifiesta de forma visible. La plenitud de la misión ocurre en la encarnación. En ella, el Hijo de Dios fue enviado a la naturaleza humana, de modo que el yo del Hijo de Dios se convirtió en el yo de la naturaleza humana a la que había sido enviado y se hizo presente en la historia en la misma naturaleza humana. Desde entonces, gran misterio,
todas las misiones ocurren de modo que nosotros somos unidos a Cristo. La Escritura también afirma que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo. Dice el Evangelio de Lucas: mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Lucas capítulo 24, o no las repito porque las he citado varias veces. Juan 14, pediré al Padre que os envíe otro Paráclito. Juan 15, cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre. Juan 16, os conviene que yo me vaya porque si no, no vendrá a vosotros el Paráclito. Sin embargo, si me voy, os lo enviaré. O como sois hijos, Gálatas 4, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo. El envío del Espíritu acontece mediante la inhabitación de los corazones de forma invisible, mas no inverificable. El Dios que está en real comunión con nosotros por su naturaleza humana glorificada, nos comunica su Espíritu Santo. La Escritura nunca dice que el Padre sea enviado, sino que viene y mora. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él, dice Juan capítulo 14. Si la finalidad de las misiones es presencia del Hijo y del Espíritu en la historia y en la humanidad, su origen está en la misma Trinidad, en las procesiones eternas del Hijo respecto al Padre y del Espíritu respecto del Padre y del Hijo. Está en las relaciones de filiación y expiración que fundamentan las misiones hacia afuera de la Trinidad del Hijo y del Espíritu Santo. El envío en el tiempo, tanto del Hijo como del Espíritu Santo, presupone una procesión eterna, pero le añade una nueva esencia histórica, la presencia en el mundo creado. Por eso se puede calificar como ampliación, incluso como prolongación de la procesión eterna. Es muy bonito, aunque suene denso, lo digo siempre que hablamos de la Trinidad, darnos cuenta de cómo Dios está realmente en nuestro mundo. Toda la acción hacia afuera de la Trinidad es común a las tres personas, lo cual no quiere decir que todas actúen de la misma manera en esa acción. Cada una de las personas de la Trinidad actúa según lo específico de su persona. Por lo tanto, las acciones de Dios hacia afuera nacen de la realidad de lo que Dios es en sí mismo hacia adentro, es decir, de la distinción de personas. El Dios uno y trino actúa en el mundo y en la historia. Por tanto, en la creación, en la encarnación, en la redención, actúan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no una sola de las personas, pero cada una de ellas lo hace de manera distinta. Tenemos que añadir a nuestro equipaje de estudio de la Trinidad otro concepto, además del de perijóresis, que es el concepto de propiedades, que serían las características de cada una de las personas de la Trinidad. Las personas difieren por propiedades que las distinguen, por algo que les es propio. Tales propiedades personales, es decir, que las diferencian entre sí, son la paternidad, la filiación y la inspiración. Propiedad significa una nota peculiar que conviene únicamente a una persona divina y distingue a esta de las otras dos. Es decir, el Padre tiene como propiedad la paternidad, el Hijo la filiación y el Espíritu Santo la efusión. Entonces, son algo que les es propio. Y junto a las propiedades tenemos las apropiaciones. Ojo, no confundir propiedad con apropiación. Las apropiaciones son características o actividades que convienen a las tres personas divinas, pero que se le atribuyen de forma especial a una de las personas de la Trinidad. Por ejemplo, el poder al Padre, la sabiduría al Hijo y el amor al Espíritu, o la creación al Padre, la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo. Tales apropiaciones tienen por objeto ilustrar de modo intuitivo las propiedades y diferencias personales de Dios. Estas propiedades y apropiaciones
se pueden relacionar con el modo específico en que cada una de las personas divinas realizan su misión común. Dicho de otra manera, la creación, la redención y la santificación es una obra común de las tres personas divinas, pero por apropiación atribuimos al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo cada una de estas obras que en realidad son comunes a los tres. Vuelvo a repetir la diferencia entre el misterio íntimo de Dios y las obras por las que la Trinidad se revela y realiza la salvación. Las obras de Dios revelan quién es Dios en sí mismo. El misterio de su ser íntimo, a su vez, ilumina la inteligencia de todas sus obras. Es la revelación y la salvación de Dios realizada en la historia, que es común y personal a la vez, lo que nos permite conocer la existencia y las cualidades, las propiedades de cada una de las personas divinas y las relaciones entre ellos. La vida cristiana no es solo comunión con Dios, sino con cada una de las personas divinas, con su personalidad, apropiaciones y modo peculiar de realzar la obra salvadora en nosotros. Esto, desde luego, sin separarlas de ningún modo. La relación con cada una de ellas nos lleva necesariamente a las otras, pero con su forma específica. La coincidencia entre el amor que Dios tiene por sí mismo y el que tiene por nosotros se vuelve a nuestro favor desde que tomamos en serio nuestro ser. No hemos sido amados un día, sino eternamente, y existe desde entonces una continuidad perfecta entre el amor del Padre al Hijo y su amor a nosotros. Continuidad que subraya precisamente la noción de envío o misión. Nosotros pertenecemos eternamente a la estructura trinitaria de Dios. Nuestra misma existencia tiene que ver con este misterio, tanto como nuestra adopción sobrenatural. Hay que recordar que el fin último de toda la acción de la Trinidad hacia afuera, en perfecta comunión y con sus características personales, es comunicarnos la gloria de su vida bienaventurada, llevarnos a la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Somos creados como personas y estamos llamados a la comunión con el Dios amor, que es Trinidad de personas, y a participar de esa comunión eterna de amor por medio del amor. Llegamos al final del tiempo para nuestro programa de hoy y os recuerdo que si hay alguna cuestión que queráis plantear, alguna pregunta que hacer, algún testimonio que dar, alguna idea que debatir, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.